Muy buenas noches, hermanos. Hoy miércoles 19 de agosto vamos a tener nuestro orden de culto de adoración a nuestro Dios. Para dar inicio vamos a tener la oración de invocación a cargo de la hermana Karina Solís Domínguez. Les invito a cerrar sus ojos y tengamos la oración de invocación. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tus misericordias. Gracias te damos por darnos la oportunidad de servirte de diferentes formas y de tener este momento de comunión contigo. Te alabamos, te glorificamos porque sabemos que tus oídos están atentos al clamor de tus hijos. Te alabamos, Señor, porque a pesar de la situación que estamos viviendo, tus promesas nos fortalecen, nos sustentan, Señor. Por ello, en este momento te pedimos que limpies nuestro corazón de todo aquello que no te agrada, que te santifiques, Señor, en las alabanzas, en la lectura, en la oración, Señor, y que esta experiencia que tenemos como iglesia de interceder unos por otros también sea de edificación para nuestras vidas. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar el himno 482, A ti nuestro Padre, a cargo del director de himnos. A ti nuestro Padre, dador de mercedes, humildes pedimos tu fiel bendición, que al cuerpo que forman unidos tus fieles, le des de tu espíritu la santa unción. Envía clemente las gracias y dones por ti reservados al hombre de fe, y a esta asamblea en sus decisiones inspira las cosas que tienden al bien. Dirígenos siempre en nuestras reuniones y da los debates feliz solución, que así recibamos en paz bendiciones, saliendo gozosos de cada sesión. Acoge benigno la súplica ardiente que a ti dirigimos con fiel devoción, y pues siervos somos de fe deficiente, que supla tu gracia nuestra imperfección. Nuestra Biblia y buscamos la lectura devocional que se encuentra en Deuteronomio capítulo 7 del versículo 6 al versículo 11. Esta lectura nos los van a dirigir los hermanitos Luis Alonso y Samuel Isaí Torres Solís. Les invito a abrir sus Biblias en Deuteronomio 7 del 6 al 11. Esta lectura la vamos a hacer todos juntos. Comenzamos. Un pueblo santo para Jehová, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres,
Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Amén. Vamos a acercarnos a Dios para confesar nuestros pecados. Vamos a tener la oración a cargo de la hermana Claudia Pérez Cornelio. Oración de confesión de pecados. Oremos. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, en la tierra y en todo lugar, mi Dios, en esta hora nos acercamos a ti, confiados, Padre eterno, de que en tu misericordia tú nos escuchas. En el nombre de Cristo, Señor, ponemos delante de ti nuestras iniquidades, nuestros pecados, todas las cosas, Señor, que a ti no te agradan. Te pedimos en el nombre de Cristo, Señor, que tú puedas tener de nosotros misericordia y que tú, mi Dios, en tu infinito amor, nos puedas perdonar. Padre, no tomes en cuenta, Señor, todas nuestras faltas. Padre eterno, te pido que tú no consideres, Señor, lo humano, Señor, que somos, y que tú, Señor, en tu amor puedas perdonarnos, Señor, y no tomes en cuenta, Señor, nuestras iniquidades. Padre eterno, sabemos que tú, Padre, nos amas, y en el nombre de Cristo, Señor, confiamos, Señor, en ese amor. Padre, gracias te damos porque tú nos escuchas, porque tú no nos pagas, Señor, conforme a lo que merecemos, Señor, sino que tú eres misericordioso y amoroso. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonamos el himno 479. Señor, ¿qué es nuestro templo? A cargo del director del coro. Señor, ¿qué es nuestro templo? Si tú no estás presente, que tienen sus paredes, sus bancos o su altar, el coro melodioso o el órgano potente. Si acaso tu presencia no habita el lugar, que valen nuestras voces unidas en un canto, palabras o silencios, discursos u oración. Si tu hálito divino no cubre como un manto el íntimo aposento de cada corazón, que valen ceremonias, que credos, simbolismos, los salmos de alabanza, la bíblica porción. Si en medio de tus hijos hay un profundo abismo que priva nuestras almas de franca comunión, Señor, llena este templo con tu presencia pura, que en el silencio grato de tu feliz mansión, unidos como hermanos, se eleven a la altura las fervorosas notas de nuestra
Vamos a tener la oración de intercesión a cargo de la hermana Elizabeth Solís Domínguez. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida, pero también, Señor, en esta hora de la noche, intercedemos por todas aquellas personas que tienen necesidad, Señor, de ti. Intercedemos por las personas que están pasando por enfermedad, las que están contagiadas por COVID, las personas que están enfermas, Señor, de sus nervios, las personas que están enfermas por depresión, las personas que están enfermas por alguna dolencia, Señor, en su cuerpo. Intercedemos, Señor, por todos aquellos hermanos que tú conoces por nombre y apellido, Señor, que están pasando en este momento por angustia, por aflicción de espíritu, por dolor en sus cuerpos. En el nombre de Cristo Jesús, nos unimos, Señor, con la petición, Padre, de que tú proveas sanidad, Señor, de que tú respondas las oraciones que todos, Señor, estamos haciendo a favor de cada uno de ellos. Señor Jesucristo, ten misericordia de tu pueblo, de los niños, de los ancianos, de los huérfanos, de las viudas, de todas aquellas personas, Señor, que necesitan de ti. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Padre, que tú escuches nuestro clamor, tú nos perdones, sanes nuestra tierra, Señor, y nos permitas, Padre, ver los milagros, Señor, que solo tú sabes hacer de manera sobrenatural. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos por todas aquellas personas que están esperando sus diagnósticos, que salgan favorables, que salgan limpios sus cuerpos, Padre, aquellos que están en tratamiento médico. Permite, Espíritu Santo, que puedas tú obrar a través de ese tratamiento, Padre Celestial, y les permita, Señor, encontrar la sanidad, pero también, Señor, la paciencia, Padre, para todas esas personas, Señor, que su proceso va aún más lento. En el nombre de Jesús, quédate con ellos, acompáñalos, abrázalos, te pedimos, Señor, por aquellas personas, Padre, que están sufriendo por algún motivo, Señor, de separación de sus familias, por algún motivo, Señor, de falta de recursos económicos, de falta de empleo. Espíritu Santo, intercedemos por los hermanos, Señor, que están padeciendo por un empleo, que están padeciendo, Señor, el desánimo, que están padeciendo, Señor Jesucristo, la separación de su ser querido, de aquellos que no pueden ver a sus seres queridos porque están internados en el hospital. En el nombre de Cristo Jesús intercedemos por ellos. Te pedimos, Padre, que tú los acompañes, que tú te manifiestes, Señor, a través de cualquier persona, a través de las cosas, Señor, en la vida de estos hermanos, Señor, que están necesitando que tú te manifiestes, Señor, a través de una respuesta palpable, donde ellos puedan entender tu voluntad. Señor Jesucristo, prepara los corazones de todos, Padre Celestial, que esperamos en ti, y en el nombre de Cristo Jesús, no nos desampares, Señor Jesucristo, porque nos aferramos a las promesas que tú nos das, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, todo esto te lo pedimos. Amén. Entonamos el himno 448. Dios os guarde en su santo amor, a cargo del director de himnos. Dios os guarde en su santo amor, hasta el día que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador.
reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, os conduzca su bandera y os esfuerce en gran manera con su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, con su gracia y los sostenga, hasta que el Maestro venga, soberano en gloria y esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en Hechos capítulo 15 del versículo 1 al versículo 30. Está a cargo de nuestro hermano Álvaro Solís Domínguez. El concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonios, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogo y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos
tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por nombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviaros a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Amén. Vamos a presentar a Dios nuestras ofrendas y que está a cargo del diaconal. Hermanos, Dios les bendiga. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 29:9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Oremos por las ofrendas. Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios bueno que se ha revelado a su pueblo, Padre Celestial, de tal manera que ha mostrado su misericordia en cada momento. En esta hora venimos ante ti para presentarte ofrenda voluntaria, Señor, que traemos, Señor, ante tu presencia. Te pedimos que tú las recibas, Señor Padre Celestial, de tal forma que puedan llegar con olor fragante ante tu presencia. Padre Celestial, te pedimos, Padre Celestial, bendición a tu pueblo, que tú obres en aquellos hogares, Señor, que están pasando problemas económicos en forma especial, Señor Padre Celestial, que tú puedas proveer, Señor, a tu iglesia de los recursos para que pueda seguir haciendo tu obra, Señor Padre Celestial, que tú has ordenado, Señor, en tu palabra. Te pedimos, Padre Celestial, todas estas cosas sabiendo que tú vas a hacer la obra, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso, Señor, que tú mismo, Señor, en tu palabra dice que sustenta, Señor, en todo momento la vida de tu iglesia. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Todo viene de ti, oh Dios, y de lo tuyo te damos. Todo viene de ti, oh Dios, y de lo tuyo te damos. El mensaje de la palabra de Dios, la oración final y la bendición apostólica estará a cargo del presbítero Jesús Antonio Aguilar de la Cruz, que en esta noche va a compartir con nosotros el tema el sentido ecuménico de la Iglesia.
Muy buenas noches, amados hermanos y amadas hermanas. Hoy podemos ir casi pensando en la parte final de lo que es nuestro material de estudio, y para ello abordaremos el penúltimo de los temas, y quisiéramos inclinarnos hacia la parte de la eclesiología, que es precisamente lo que estuvimos hablando en los últimos tiempos, aunque pudiera sentirse que nos dirigimos hacia los medios de gracia. Y cuando hablamos de esto, pues tenemos que entender que pues es la iglesia la que se encarga de la administración de los medios de gracia, pero eso es precisamente lo que nos conlleva en esta hora poder retornar nuevamente directamente a el sentido ecuménico de la iglesia. Es decir, es necesario que podamos en esta hora abordar este tema para que pudiéramos nosotros totalmente entender ese sentido correcto y no mal interpretarlo. Bien, cuando hablamos del sentido ecuménico de la iglesia, estamos hablando que la iglesia debe considerar como una totalidad, como una multiplicidad de congregaciones. Después de todo, la iglesia no se reduce a la iglesia local, en una sola congregación. La iglesia, para ser iglesia, tiene que reconocer la existencia de otras partes del cuerpo. Cada congregación tiene que buscar maneras de relacionarse con otras que juntas puedan cumplir con la tarea de la iglesia y manifestar su unidad orgánica. Es decir, como Iglesia Nacional Presbiteriana tenemos un sentido ecuménico. En ese sentido ecuménico estamos hablando de la forma en la que estamos organizados para trabajar y cumplir con la tarea delegada en la palabra de nuestro Dios. Entonces tenemos que reconocer que unidad orgánica no es necesariamente la unidad organizacional. Hoy entonces tenemos que mirar y dar una respuesta en relación a ese punto. Y tenemos que mirar entonces la Escritura, allí donde leímos en Hechos. Especialmente nos lleva a mirar a la iglesia cómo estaba organizada y cómo estaba trabajando. Yo quiero que usted pueda tener a la mano la porción bíblica, Hechos capítulo 15, de su versículo 1 al 30. No específicamente hemos de darle nuevamente lectura, pero sí quiero que usted pueda considerar muy importante esta parte. En el Nuevo Testamento no encontramos eclesiásticamente autoridades gubernamentales, más que aquellas que son mencionadas de las congregaciones locales. Las únicas excepciones más aparentes que reales son las de los apóstoles, que no tuvieron en función autoridad en el gobierno de la iglesia, sino en función de revelación especial como instrumentos de Dios para comunicar la voluntad de su pueblo. Es decir, los apóstoles no fueron considerados una autoridad eclesiástica, sino fueron considerados o tuvieron una autoridad de gobierno en el sentido solamente de revelación especial como instrumento para proclamar o predicar. Entonces, un apóstol no es una autoridad en nuestros tiempos para la iglesia. Los apóstoles en el tiempo bíblico insisten en su autoridad en función de la verdad de Dios, pero nunca se presentan como oficiales en la jerarquía de la iglesia ni en una iglesia local. Ahora bien, ¿quiénes sí aparecen como parte de esa función? Bueno, aparte de los ancianos y de los diáconos de las congregaciones locales, no encontramos en el Nuevo Testamento otra estructura de autoridad gubernamental. Algunos han pensado encontrar en algún momento allí en 1 Timoteo capítulo 4:4 en torno
cuando Timoteo fue ordenado, buscan poner una autoridad encima o por encima de los ancianos y los diáconos. No, no es así. Realmente el pensar en el sentido bíblico aquí nos está dirigiendo a mirar a un cuerpo, pero ese cuerpo era un cuerpo de ancianos quienes llevaron a cabo o realizaron la ordenación de Timoteo. Entonces tenemos que mirarnos que en la función ecuménica de la iglesia tiene una autoridad, pero esa autoridad no es vista desde el punto bíblico como una autoridad suprema o superior en el sentido de deidad. No. Tenemos un entendido claro que Dios ha delegado autoridad para su iglesia. Hay dirigentes, hay hombres guías que Dios ha puesto al frente de su iglesia y son precisamente lo que hacen el trabajo conjunto, donde congregaciones, misiones e iglesias, debido al número o cantidad de miembros que son los que van marcando el parámetro para determinar si es misión, si es congregación o si es iglesia, todos tienen una función en el cual no podemos mirar una autoridad superior fuera de Cristo. No hay vicarios más que Cristo. La autoridad suprema de la iglesia es Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, es necesario que pudiéramos nosotros mirar que en esa porción bíblica que ya hemos mencionado, cuando es ordenado Timoteo, no podemos mirar otra autoridad aparte de ancianos y diáconos. Antes bien, tenemos que aprender a observar que el sentido bíblico es referido a un cuerpo de ancianos. La autoridad de los oficiales y de las congregaciones locales es original. La autoridad de los otros cuerpos y oficiales es derivada o delegada. Me fascina mirar esta idea esencial en torno a nuestro estudio. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos considerando que hay otra autoridad en la iglesia aparte del Señor. Ciertamente, aunque Dios ha delegado una autoridad, esa autoridad es una autoridad limitada, una autoridad que está supervisada y supeditada a la misma autoridad de Dios. Entonces, la autoridad de los oficiales y de las congregaciones es local, es original, y esta autoridad de los cuerpos es precisamente derivada o delegada. La autoridad del presbiterio, por ejemplo, la autoridad del sínodo y asamblea. En nuestro sistema es una extensión de la autoridad del consistorio, conjunto de los oficiales locales. Y es aquí lo que hace esa parte ecuménica, la forma de trabajo, como presbiterio, sínodo, asamblea, congregaciones, misiones e iglesia, o lo que sería correcto en la estructura, misiones, congregaciones e iglesia. Los ancianos docentes y gobernantes que asisten a las reuniones van como delegados de la iglesia local y llevan con ello su propia autoridad. Van como delegados de la iglesia local y llevan con ellos su propia autoridad. En lugar de recibir su autoridad de los cuerpos eclesiásticos, los ancianos, por así decirlo, prestan su autoridad al cuerpo eclesiástico, trayendo a lucidez o entendimiento en ese sentido correcto bíblico es lo que tiene que mirarse hacia lo que es el presbiterio, lo que es el sínodo y asamblea. Tienen una autoridad que es una autoridad delegada o en su momento permitida por la iglesia. De tal manera que cuando nosotros miramos un cuerpo superior, como le hemos llamado, ese cuerpo existe precisamente en razón o en virtud de la necesidad de la iglesia de poderse organizar para trabajar de una mejor forma para glorificar a nuestro Dios. Cuando hablamos del sentido de ancianos docentes, pues estamos refiriéndonos al pastor y a los gobernantes en el sentido de ancianos que asisten muchas veces a las reuniones presbiteriales
que van como delegados, ellos ya llevan una autoridad que les es conferida por la misma iglesia. Son aquellos que representan a la iglesia. Por lo tanto, cuando un cuerpo que va representando a la iglesia tiene la autoridad de tomar en un momento dado un acuerdo o en su momento previo en las reuniones congregacionales, en las reuniones de consistorio o salvo cuando hay alguna reunión congregacional, en su momento pueda llevar ya una postura ante tales o cuales situaciones que pudieran estar viviendo las iglesias, de tal forma que ya lleva una autoridad. No es el cuerpo que le da la autoridad para poder ejercitarse, no, es la iglesia que le ha dado la autoridad, tanto hablando del docente como el gobernante, para representar a la iglesia, de tal forma que este cuerpo venga a servir ahora como una forma estructural de trabajo para la iglesia. En el versículo y en el capítulo que hemos leído, tanto de hecho, podemos considerar la forma orgánica de cómo ha trabajado la iglesia a lo largo de los años. Y es allí donde encontramos un sentido ecuménico de un trabajo totalmente unido, un trabajo que no está impuesto, sino que es una forma correcta, bíblica, de cómo trabajar. Eso nos lleva especialmente a mirar las asambleas más amplias, o en su momento, aquí estamos usando o empleando una palabra no muy usual para hablar del asunto, pero debido a que las palabras son la principal materia de nuestro pensamiento, el uso de ciertas palabras en lugar de otras pueden evitar un malentendido. Esta es la razón para decir asambleas más amplias en lugar de asambleas superiores. Hablar de asambleas superiores conduce muchas veces al concepto de una jerarquía de autoridad de arriba hacia abajo. Y dijimos que es a la inversa, hacia abajo, hacia arriba, de abajo hacia arriba. En el sentido, cuando hablamos de la parte estructural de la iglesia. Cuando hablamos entonces de esto, hay un concepto que se debe evitar porque va contra el concepto bíblico de la iglesia. Las asambleas más amplias, es decir, presbiterio, sínodo y asamblea general en nuestro sistema, son asociaciones de iglesias para tratar asuntos que tienen que ver con varias iglesias y no solamente con una. Pudiéramos considerar entonces que la forma de cómo nos encontramos constituidos hace especialmente un buen funcionamiento o la búsqueda constante de un buen funcionamiento en torno a las iglesias. Un presbiterio puede hacerse cargo de sus iglesias, ¿sí? Pero el sínodo puede hacerse cargo de los presbiterios y las asambleas de los sínodos. De tal forma que cada iglesia es responsable del funcionamiento, del trabajo, de las misiones, de las congregaciones y de su misma iglesia. ¿Cómo nos regimos o cómo trabajamos? Es ahí donde aparecen nuestros libros de gobierno, especialmente hablando la Constitución, que rige a estas asambleas. Quiere decir, tanto a las asambleas que nosotros pudiéramos conocer o reconocer como menores o las que son no superiores, pero en su momento tienen una autoridad que le ha sido conferido, como hemos mencionado, presbiterio, sínodo y asamblea. Cuando hablamos de la Constitución, estamos diciendo que es el convenio entre las iglesias en cuanto a su forma de trabajar juntas. Ese es el sentido ecuménico, en la forma de cómo trabajamos. Hay las diferentes formas de cómo se trabaja. Por ejemplo, sin aludir a ningún nombre específico de alguna denominación, hay iglesias que trabajan donde el pastor es el todólogo, es decir, él es el tesorero, él es el secretario, él es el presidente, él es automáticamente todo. Hay otro lugar donde inclusive existen ciertas jerarquías y esas jerarquías
llega al nivel de colocar a un hombre como si fuera Dios. Inclusive se hace llamar el representante de Dios, en el sentido de llamarse vicario de Cristo. En el sentido bíblico en el cual estamos estructurados como iglesia, nuestro sentido de trabajo es siempre buscar la gloria de Dios, honrar a Dios, servir a Dios, cumplir con el propósito de Dios conforme a lo establecido en la palabra de nuestro Dios. Entonces, la autoridad de la Constitución no es una imposición superior, sino que se deriva del hecho de que las iglesias han dado su palabra para trabajar juntas de esa manera. Esa es la parte ecuménica. No se le puede tomar a la ligera, pues las iglesias que participan con otras en esta forma han dado su palabra y se han comprometido a trabajar así. Y las iglesias y sus oficiales, sobre todo, deben cumplir con esa palabra. Por eso hay veces, en algún momento, hay quienes, por así decirlo, visitan otra denominación. Dices que yo quiero que trabajemos como trabaja tal denominación. En el sentido ecuménico no estamos trabajando como trabajarían ellas. Estamos trabajando en el sentido ecuménico como iglesia, la misma forma de doctrina que tiene la misión, la tiene la congregación y lo tiene también la iglesia. El sentido de disciplina lo tiene la misma iglesia, la misma congregación y la misma misión. Pero en el sentido ecuménico de unirnos con otras iglesias para trabajar, no hay esa asociación como tal. Reconocemos que aman a Dios, muchas de ellas muestran o dan evidencia de ese amor hacia Dios, pero no trabajamos en un sentido ecuménico con ellos en el sentido de trabajar de la misma manera. No hay esa parte. Sin embargo, para eso está nuestra Constitución, que es precisamente una forma de cómo tener la directriz para la función que nosotros desarrollamos. Las iglesias, como mencionábamos, y los oficiales estamos comprometidos a trabajar y acatar la forma de trabajo que tenemos como iglesia. Muchas veces mencionaba, hay veces queremos que trabajemos como trabaja tal iglesia. Cada iglesia es respetable, su forma de trabajo. Dejamos esa parte precisamente para cada persona. Sin duda alguna hay cosas muy buenas que pudiéramos reconocer que realiza. En el sentido de trabajo como iglesia, también nosotros estamos trabajando en ese deseo y en ese mismo tenor de hacer las cosas cada día mejor para glorificar a nuestro Dios. Bien, estas asambleas son necesarias y son útiles en el sentido de presbiterio, sínodo y asamblea. Pero también como iglesias. Hay muchas tareas que la iglesia tiene, pero que las congregaciones particulares no pueden cumplir solas. Y es ahí donde viene nuestra unidad en el trabajo. ¿Cómo trabajar? Por ejemplo, hay algunas tareas que muchas veces las congregaciones pequeñas o las misiones no pueden cumplir. Por ejemplo, en la obra de la extensión de la evangelización, la educación teológica, por ejemplo, son tareas de una iglesia. Una iglesia muchas veces sola difícilmente puede mantener un seminario de buena calidad. Muchas iglesias juntas pueden sostener un seminario, sus profesores y sus alumnos, y van a asegurar con esto una calidad académica y fuerza doctrinal. Muy pocas iglesias pueden sostener un plan de obra misionera. Por ejemplo, dentro de las tribus indígenas de nuestro país, o sostener la traducción de la Biblia a su idioma. Muchas iglesias juntas sí pueden hacerlo. Hablamos en el sentido presbiteriano, muchas iglesias. Las iglesias, por ejemplo, bautistas, también cuentan con seminarios, también cuentan en su debido tiempo con obra misionera, y es respetable el trabajo que están haciendo, pero su sentido ecuménico es la forma de cómo ellos están laborando y están trabajando, su sentido doctrinal, su sentido disciplinario, o la cuestión disciplinaria. Pero nosotros como iglesia tenemos una estructura.
Bien, las asambleas pueden cumplir con la función de mutua exhortación y disciplina. La mutua admonición entre iglesias y sus oficiales es un factor importante. Escuche bien, es un factor importante en la vida espiritual de las iglesias. Compartir experiencias, por ejemplo, en un programa de la juventud, la escuela dominical o aún en la organización del consistorio puede ser de mucho beneficio para las iglesias. La experiencia de una iglesia por medio de estas reuniones se hace disponible a otras y esto es de gran bendición para las iglesias. Miramos muchas veces el trabajo separado y quiero hacer esta alusión en este estudio porque muchas veces hacemos una separación, decimos el presbiterio y nosotros como iglesia. ¿Qué es lo que conforma un presbiterio? Y muchas veces pensamos que los pastores y muchas veces pensamos que el presbiterio es una directiva. No, mi amado hermano, no es así. La forma de cómo está conformado y está formado un presbiterio es precisamente tanto por los pastores, por los ancianos, por los diáconos, por los miembros de la iglesia, por las mismas iglesias, congregaciones y misiones. Entonces, usted forma parte del presbiterio. No estamos separados, no son dos cosas distintas. Por eso la autoridad que hay hacia el presbiterio, dijimos, es una autoridad que es delegada. Por lo tanto, es necesario que nosotros como iglesia podamos sentirnos no inferior, tampoco superior. Muchas veces por acuerdo mutuo, al aceptar la constitución de la iglesia, las iglesias se comprometen a emplear a las asambleas más amplias como si tuvieran una autoridad superior. Esta autoridad es conferida, es delegada y es otorgada a las asambleas más amplias para que puedan emitir su juicio en los casos en que las asambleas más estrechas no pudieran resolver. Por ejemplo, la forma de cómo trabajamos, la parte en el sentido ecuménico. Nosotros como iglesia hay un consistorio. Muchos asuntos o muchos casos pueden llegar a la iglesia en las que el consistorio no tiene la respuesta o la solución para dicho problema o dicha situación que se presenta. ¿Quiénes son los inmediatos para darle una solución? Es ahí donde pasamos de un consistorio a la directiva de un presbiterio. Y ahí llegamos al cuerpo de las asambleas superiores o mayores, ¿sí?, que son aquellas que van a reunirse buscando darle una solución a ese problema. Quiero entonces mencionar que cada una de estas situaciones van a ir directamente al presbiterio. En la forma en la que otras han trabajado, en la que le han dado solución a ciertos problemas, ahora tendrán la capacidad de llegar a darle una solución o un veredicto o un resultado a dicho problema. Estamos hablando entonces de cómo trabajamos en una forma organizacional, lo que es el sentido ecuménico de la iglesia. Si en dado caso el presbiterio se viese rebasado por la situación, entonces pasaría a otro cuerpo que sería el sínodo. Y de la misma manera, si el sínodo no tuviera en un momento dado una respuesta, pasaría a la asamblea, en donde se puede pedir que nuevamente se analice el caso y pueda haber una solución. Bien, los casos siempre empiezan a nivel local. De ahí van, como he mencionado, presbiterio, sínodo y asamblea. Muchas veces hay, amados hermanos, quienes en algún momento sus casos, sus asuntos están a nivel consistorio y ellos llevan los asuntos directamente al presbiterio, cuando todavía no ha habido una resolución o una determinación a nivel consistorial. O muchas veces, inclusive si el caso está en el presbiterio,
pasan por alto la autoridad jerárquica que en su momento se ha conferido, que se ha delegado, y van hacia el sínodo. La forma estructural de nuestra forma de trabajo es esta. Esta es la forma en la que nosotros como iglesia estamos trabajando. Esta es la forma en la que la iglesia tiene un orden. Quienes hacen tales cosas, sin duda alguna, están manifestando su inconformidad total en la forma de trabajo. Pero es la forma en la que hemos aceptado. Es la forma en la que nosotros hemos conferido y hemos dicho y hemos tomado la decisión como miembro, como parte de la iglesia, de trabajar de esta forma. En la parte final quiero mencionar especialmente que tenemos que acatar las decisiones de los cuerpos más amplios, no por la divina autoridad que se podría suponer que reside en ellos, no, sino por el acuerdo que hemos hecho, por haber dado nuestra palabra. Si no las podemos acatar siendo honrados y honestos, tenemos que apelar al siguiente cuerpo, al más amplio o en un sentido al superior. Es decir, si yo he recibido una determinación de un consistorio, no estoy de acuerdo, puedo solicitar que el mismo cuerpo pueda revisar el caso. Si en dado caso yo siento que no hay esa revisión, en ese momento si ya yo podría determinar o solicitar que un cuerpo superior pueda ser quien revise el caso. Puedo solicitarlo. Y aún si viniese una resolución de un cuerpo superior, puedo apelar o puedo en su momento solicitar la revisión de un caso ante una autoridad más superior, que sería llegando hasta la asamblea. Pero el orden es establecido. Nuestra forma de trabajo, nuestra forma de integración como iglesia, lo hacemos tanto congregaciones, misiones e iglesias. Quiero entonces concluir con esta parte, amados hermanos, y quiero traer y dejar quizás un poco más claro esta parte, mencionando algo que ya mencioné al principio. El sentido ecuménico de la iglesia es el que considera a la iglesia como una totalidad, como una multiplicidad de congregaciones. Después de todo, la iglesia no se reduce a la iglesia local. La iglesia puede estar conformada de las congregaciones, de las misiones. La iglesia, para ser iglesia, tiene que reconocer la existencia de las otras partes del cuerpo. Cada congregación tiene que buscar maneras de relacionarse con otras que juntas puedan cumplir la tarea de la iglesia y manifestar su unidad orgánica. Como iglesia presbiteriana, estamos integrados en diferentes partes del mundo, es decir, hablamos de congregaciones, misiones, iglesias, diferentes iglesias en diferentes partes de la ciudad, pero son precisamente parte de la iglesia presbiteriana. Parte de esa iglesia presbiteriana son el presbiterio, el sínodo y la asamblea. Cuando dijimos el presbiterio, dijimos quiénes son y quiénes forman parte de ese presbiterio. Usted, amado hermano, miembro de una iglesia, congregaciones y misiones, formamos parte del presbiterio. En la forma de disciplina dijimos claramente, tenemos que mirar que hay un orden estructural en el cual tenemos que aprender a someternos a ir en los procesos correctos, de tal forma que nosotros podamos cada día ir trabajando de una mejor manera en búsqueda de algo esencial: darle la gloria a nuestro Dios. Ahí recae también nuestra responsabilidad como iglesia: orar por cada uno de aquellos quienes Dios ha puesto a la responsabilidad, como pastores, ancianos, diáconos, líderes de las iglesias, aquellos quienes nos representan como directivos de presbiterio, aquellos quienes nos representan como directivos ante el sínodo, aquellos que nos representan ante las asambleas. Dios quiere entonces ayudarnos a entender ese sentido ecuménico de cómo como iglesia estamos organizados para darle la gloria a nuestro Dios. Quiero invitarle
pueda usted inclinar su rostro y oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, reconocemos que eres un Dios de orden y que has establecido, Señor, forma de cómo trabajar, de cómo organizarnos para hacer, Señor, tu labor en este mundo, para el cuidado y para la extensión de tu reino sobre esta tierra. Permítenos, Señor, el tener esa capacidad de asimilar, de comprender esto que cada uno de los miembros ha escuchado tan solo en esa preparación para llegar a ser miembro en plena comunión. Esta parte de la eclesiología, esta parte de cómo trabajamos como iglesia y cómo estamos organizados, Señor, para cumplir con la hermosa tarea de llevar el mensaje a aquellos, Señor, que aún no te conocen. Padre, permítenos que como iglesia esa forma de trabajo que hasta hoy hemos tenido, por tu gracia y tu misericordia, pueda, Señor, cada día ser respetado y mantengamos ese orden para glorificar tu nombre. Permítenos, Señor, que en aquellas cosas que como parte de ser humano que hay debilidad y falla no siendo una justificación, tú nos perfecciones, eterno Dios, para cumplir cada día con la demanda que has impuesto en nuestras vidas. Ayuda a tu iglesia y permítenos, Padre, a mantener esa unidad con las congregaciones, misiones, los centros misioneros, Señor, con la iglesia de manera general y con las diferentes iglesias que pertenecen a la Iglesia Nacional Presbiteriana, que te pertenecen como parte de tu cuerpo. Reconociendo, Señor, que tu cuerpo está disperso en diferentes denominaciones, reconocer parte de tu cuerpo. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo de estudio. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia infinita redentora de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre, la comunión, guía y consuelo de su Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, en la vida de vuestros familiares ausentes, en todos aquellos que padecen tribulación y con la Iglesia Universal de Jesucristo desde ahora y por siempre. Amén. El poslutio a cargo del ministro de música.